Muy bien, pues buenas tardes, buenos días. Vamos a empezar dentro de sistemas integrados de gestión la parte relativa a prevención de riesgos laborales y a los sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales. Hoy vamos a hacer una breve introducción a la prevención de riesgos laborales y a la salud laboral para tener los conceptos claros y a partir de ahí poder luego empezar a hablar acerca de los sistemas integrados de gestión en prevención de riesgos laborales. Pues si os parece, empezamos entonces. Hay una tentación que todos podemos tener, que es la que aparece en pantalla, que es la de que yo nunca cometo barbaridades, las imprudencias las hacen los otros, a mí nunca me pasará nada malo, le pasará a los otros que son unos irresponsables. Digo que esta es una tendencia que todos tenemos porque cuando pensamos en prevención de riesgos laborales, pensamos en verdaderas barbaridades, como la que podéis ver en la imagen, alguien que sin ningún tipo de equipo de protección individual EPI o sin ninguna medida de protección colectiva, MPC, y al mismo tiempo tampoco sin formación, pues está cometiendo una imprudencia que puede dar lugar a un daño y en este caso a un accidente de trabajo. Sin embargo, tenemos que partir en las empresas de considerar que más que el cumplimiento de la ley, que también hay que cumplir la ley, lo esencial es conseguir fomentar una cultura de la responsabilidad, una cultura preventiva en las organizaciones, de tal forma que a todos, o desde el principio, todos tengamos claro que en cualquier momento podemos cometer una imprudencia o una irresponsabilidad en nuestro trabajo, que puede dar lugar a un accidente o a una enfermedad. Vamos a empezar viendo algunos conceptos generales y también el marco organizativo de la prevención de riesgos laborales. Bueno, la prevención de riesgos laborales hay que tener en cuenta que es tanto una técnica como una ciencia. Esto es, no es un mero conjunto de técnicas, de procedimientos, de instrucciones, de normas que hay que seguir, sino que al mismo tiempo tiene la prevención de riesgos laborales una base teórica y una base científica, que se basa en cómo actuamos las personas en el trabajo y cómo tomamos decisiones en el trabajo. Además de ser una disciplina técnico-científica, el objeto de la prevención de riesgos laborales no es tanto que no existan accidentes en el trabajo o que no haya enfermedades profesionales, sino que su objetivo es hacer más saludable el trabajo en las organizaciones. Para ello se utiliza una serie de técnicas, fundamentalmente la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, ya sean medidas de prevención y protección, siempre buscando intentar evitar o minimizar los riesgos profesionales, los riesgos en el trabajo. Por otra parte, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales hay que tener en cuenta que hay 4 perspectivas para tanto prevenir los riesgos en el ámbito del trabajo como para promover la salud laboral. Y esas perspectivas son la seguridad en el trabajo, medicina del trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología. Vamos a ver lo que diferencia a unas de otras, sus rasgos distintivos en su. La seguridad en el trabajo evalúa y determina medidas ante peligros y riesgos de tipo físico que se pueden ver y que pueden originar un determinado tipo de daño como son los accidentes de trabajo. Por lo tanto, la seguridad en el trabajo busca disminuir o incluso evitar la aparición de accidentes. La higiene en el trabajo evalúa y determina medidas ante peligros y riesgos, no solamente de tipo físico, sino también y sobre todo químico, biológico y también derivado del contacto con radiaciones de tipo ionizante, que puede dar lugar a enfermedades de tipo profesional. Luego, por otra parte, tenemos la ergonomía y la psicosociología. Evalúa y determina medidas ante peligros y riesgos de tipo psicológico, esto es, y es algo importante, derivados del ajuste del trabajo a la persona y no al revés. Y, por otra parte, tenemos la psicosociología, que se centra en aquellos peligros y riesgos derivados de las relaciones sociales en el trabajo, de la organización del trabajo,
de cómo están organizados los turnos, del tipo de liderazgo más o menos participativo o no en el trabajo, del tipo de comunicación en el trabajo que hace que éste sea más o menos satisfactorio para los trabajadores. Y por último tenemos la especialidad típicamente médica, medicina en el trabajo, en la que se evalúa el estado médico de la persona y se prescriben, bueno, pues acciones médicas de intervención, tanto para la curación de enfermedades como también para la rehabilitación tras sufrir algún tipo de daño. Las tres disciplinas en las que sí nos deberíamos de centrar más serían, por lo tanto, la seguridad, la higiene y la ergonomía psicosocial. Otro concepto importante es el de salud. Fijémonos en la definición típica de salud, que es la de que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Justamente este debería de ser el objetivo de cualquier acción de prevención de riesgos laborales en el trabajo, el fomento y la promoción de la salud, entendida de una forma amplia, no solamente como bienestar físico o bienestar social, sino también bienestar mental, esto es, bienestar psicológico, esto es, satisfacción en el trabajo y satisfacción por el trabajo que se está realizando. Otra serie de conceptos importantes son los de condición de trabajo, factor de riesgo o peligro y riesgo laboral. ¿Qué es condición de trabajo? Pues condición de trabajo es cualquier característica del trabajo que pueda tener algún tipo de influencia significativa en la generación de riesgos, en mi estado de salud físico, social o mental. Condición de trabajo es, por lo tanto, todo aquello que puede afectar mi bienestar en el trabajo, ya sean las condiciones de los locales, de las instalaciones, de los equipos, por ejemplo, las condiciones lumínicas, las condiciones de ruido, ya sean agentes físicos, químicos y biológicos con los que puedo estar en contacto en el trabajo, ya sea, y esto es importante, los procesos, los procedimientos, las formas de trabajar son también condiciones de trabajo, los horarios, el tipo de jornada, y naturalmente es también una condición de trabajo que puede tener una influencia significativa, positiva o negativa, en mi salud, las personas con las que trabajo. Diciéndolo de una forma más concreta, uno de los principales riesgos que tenemos justamente en los trabajos es el modo en que nos relacionamos con los demás o el modo en que está organizada esa relación con los demás en el trabajo, ya sea a nivel de liderazgo, ya sea a nivel de comunicación. Otro concepto importante es el de factor de riesgo. Un factor de riesgo es un determinante, una cualidad concreta que tiene esa condición de trabajo que hace que se pueda desencadenar un determinado daño. Diciéndolo de otra forma, factor de riesgo o peligro es una condición de trabajo peligrosa que puede derivar en un daño para las personas o para las cosas. Y por último tenemos el concepto de riesgo laboral. El concepto de riesgo laboral es muy interesante porque en realidad riesgo no es más que la posibilidad o probabilidad de que se produzca un determinado daño en la salud del trabajador como consecuencia de que una persona está en contacto con una condición de trabajo peligrosa. Por tanto, una ecuación muy sencilla. Peligro más persona igual a riesgo, o lo que es lo mismo, probabilidad de daño. En esta diapositiva podemos ver lo que denominaríamos la escalera del peligro o del riesgo. Fijémonos, una condición de trabajo tiene un determinado factor de riesgo o peligro, esa persona tiene una probabilidad X de entrar en contacto con esa condición de trabajo peligrosa y a partir de ahí se deriva un riesgo. Cuando ese riesgo se materializa, hay unas consecuencias que pueden ser de dos tipos. Un incidente, no daño, también llamado accidente blanco, o un accidente o enfermedad con daño para la persona. Vamos a poner un sencillo ejemplo para entender esta escalera del riesgo del peligro
porque en la lógica de esta escalera está también la lógica de la actuación en prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, el puesto de trabajo de carnicero tiene una condición de trabajo bien clara, y es que trabaja con objetos cortantes, por lo tanto, con cuchillos. Cuanto más afilada sea la hoja del cuchillo con la que trabaja, más peligroso es esa condición de trabajo ese. Por otra parte, la persona carnicero tiene una probabilidad del 100% de que coja ese cuchillo a lo largo de su jornada laboral. De ahí se deriva un riesgo de corte. Acordémonos, persona más peligro igual a riesgo. Cuando ese riesgo se materializa, puede haber un daño para la persona o no. A lo mejor esa persona llevaba un EPI, un equipo de protección individual, un guante, y por lo tanto simplemente ha tenido una pequeña contusión, pero un daño sin importancia, un incidente o accidente blanco. Sin embargo, no llevaba ningún tipo de protección, de equipo de protección individual, y pierden. Fijémonos que de esta escalera se deriva algo esencial, y es que cuanto antes empecemos a actuar, y cuanto antes empecemos a actuar sobre el factor desencadenante, como es la condición de trabajo peligrosa, anulándola, eliminándola o intentando minimizar su peligro, mucho menor será el riesgo y también menor serán las posibles consecuencias o daños. Porque si esperamos actuar con las consecuencias, posiblemente no podremos evitar algún tipo de daño para la persona, con todo lo que ello lleva a nivel de no solamente daño para esa persona, sino también a nivel de daño reputacional, daño para equipos, para instalaciones, desajustes en la organización del trabajo, etc. Luego veremos esta escalera desde otro punto de vista. Continuando con estos conceptos generales, algunos de los posibles riesgos, o lo que es lo mismo, probabilidad de daño con los que nos podemos encontrar en un trabajo, son los que se indican, por ejemplo, en la transparencia que tenéis enfrente. Ruido, iluminación, partículas, radiaciones no ionizantes, caídas, riesgos ergonómicos o eléctricos, incendio, etc. No es necesario, lógicamente, aprendernos todos los riesgos de los trabajos, pero sí es importante identificarlos, porque a partir de esa identificación podremos evaluarlos y una vez evaluados podremos determinar las medidas o acciones preventivas y correctivas. Respecto a los daños, estos pueden ser accidentes de trabajo, enfermedad profesional y luego ya una categoría un poco difusa, como pueden ser los daños psicosociales o el disconfort o la insatisfacción. Es cierto que más o menos todos sabemos diferenciar un accidente de trabajo de una enfermedad profesional. Sin embargo, es bueno tener clara la diferencia, porque tiene incidencia también esta diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional en la forma en que actuamos. Los accidentes de trabajo son de inicio brusco, su presentación es inesperada, una manifestación única, la relación de causalidad es muy fácil, aparece el agente y a partir de ahí tenemos el accidente, y el tratamiento es quirúrgico. Pero el problema son las enfermedades profesionales, cuyo inicio siempre es lento y solapado en el tiempo. La presentación es cierto que es esperada, porque siempre que la persona esté en contacto con ese agente químico, biológico, infeccioso, ionizante, se producirá la enfermedad profesional ligada al mismo. La manifestación puede ser repetida y algo importante, la relación de causalidad es muy difícil, debido a que el inicio de la enfermedad profesional es muy lento y solapado en el tiempo. Por eso muchas veces le damos más importancia a los accidentes de trabajo, que a fin de cuentas son muy visibles, que a las enfermedades profesionales que se van presentando muy lentamente a lo largo del tiempo y donde la relación de causalidad es a veces complicado de encontrar. Dos definiciones
acerca de accidente. Se consideran daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo y ocasión del trabajo, ya sea accidente o ya sea enfermedad, y eso es consecuencia de no haber podido prevenir o proteger al 100% a la persona del peligro. Las materializaciones de un riesgo, eso es también otra forma de denominar al daño derivado del trabajo, al accidente o a la enfermedad, pueden dar lugar a daños para la salud, y recordemos que cuando no hay daño para la persona, lo llamamos incidente o accidente. Estas tres definiciones simplemente son definiciones recordatorio. Accidente laboral, lesión corporal que el trabajador sufre como consecuencia u ocasión del trabajo que realiza. Enfermedad profesional, deterioro lento y paulatino de la salud de los trabajadores por una exposición continuada a situaciones adversas, agentes químicos, biológicos, infecciosos o radiaciones ionizantes. Y disconfort, daño psicosocial, el provocado por situaciones, por ejemplo, estrés. Respecto a las consecuencias de un accidente, que también pueden ser consecuencias de una enfermedad, hay que tener en cuenta que las consecuencias de un accidente son, lógicamente, sobre la persona, cuando estamos hablando de un accidente que no es blanco, y entonces ya tendríamos lesiones no invalidantes, transitorias, permanentes y en casos extremos hasta la muerte, pero también tenemos otra serie de consecuencias que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, sobre el sistema productivo, es cierto que los accidentes blancos no producen daños a las personas, pero sí producen daños materiales. Hay una pérdida de máquinas y equipos, de tiempo de producción, de materias primas, de alteraciones en la organización del trabajo, de los horarios, de las jornadas, de los turnos, y algo que muchas veces perdemos de vista, y es que las consecuencias de un accidente son sobre el entorno, provocando contaminaciones sobre el medio ambiente. Acordémonos de lo indicado respecto a la gestión medioambiental y gestión de residuos, y también provocan alarma social. Y la alarma social provoca siempre un daño reputacional, un daño en nuestra imagen, un daño en nuestra marca, que hace que los consumidores, los clientes, pierdan la confianza en nosotros. De tal forma que un accidente en el que simplemente se ha provocado la pérdida de una serie de maquinarias, pues por ejemplo por un incendio, a la larga, si no se ha sabido gestionar mediante una buena política de crisis, mediante una buena política de comunicación, puede dar lugar a un daño irreversible en nuestra reputación, en nuestra imagen, que luego se traduce indefectiblemente en una disminución de nuestros beneficios. Por eso, por estas consecuencias económicas también, hay que tener una mentalidad preventiva. Y para ir terminando respecto a estos conceptos generales, es importante tener en cuenta que no todo lo que pensamos que es una enfermedad profesional lo es oficialmente, puesto que son solo consideradas enfermedades profesionales las así determinadas, en este caso, y hablando, por ejemplo, de España, por un Real Decreto, el decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, donde se establece un catálogo de enfermedades profesionales que son las aceptadas para cada uno de los sectores de actividad, de tal forma que una enfermedad es considerada profesional en un sector y puede ser considerada como común en otro sector de actividad. El que sea considerada como enfermedad profesional o enfermedad común deriva, lógicamente, de que la persona enferma puede recibir unas menores prestaciones o unas menores indemnizaciones en caso de baja o incapacidad. Es importante tener en cuenta en prevención de riesgos laborales como guía de actuación, tanto en la evaluación de riesgos como en la planificación de las actividades preventivas, y también cuando estamos gestionando un sistema de gestión, valga la redundancia, de prevención de riesgos laborales, los principios de la acción preventiva, que están en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española del año 1995, su artículo 3.
El primer principio es evitar los riesgos, es lógico. Sin embargo, la mayoría de los riesgos muchas veces no los podemos evitar, con lo cual es necesario, segundo principio, evaluar los riesgos que no se pueden evitar para a partir de ahí determinar cuáles son aquellos principales con una mayor incidencia, con un mayor impacto en los que nos tenemos que centrar. En tercer lugar, es preciso combatir los riesgos en su origen. Acordémonos de la escalera del riesgo del peligro. Esto implica actuar sobre el peligro, intentar eliminar o disminuir los peligros desde el principio. Luego ponemos, por cierto, un ejemplo que creo que va a ser muy útil. Cuarto principio, adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Este es el principio ergonómico por antonomasia. No es cuestión de que la persona se adapte a las características del trabajo, de los equipos, de las instalaciones, sino que los equipos y las instalaciones puedan ser fácilmente adaptables a las características diversas de las personas por su edad, por su sexo, por su condición familiar, por sus capacidades cognitivas, por sus capacidades físicas, etc. El quinto principio, tener en cuenta la evolución de la técnica para diseñar a riesgo cero. ¿Y qué quiere decir diseñar a riesgo cero? Vamos a verlo desde el principio sexto, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Imaginemos el trabajo, por ejemplo, en un centro de menores. En un centro de menores en régimen cerrado, menores delincuentes, uno de los riesgos que hay que tener en cuenta son aquel o aquellos derivados justamente de los internos que están en ese centro. Con lo cual, si queremos actuar sobre el peligro, si queremos sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, deberíamos actuar desde el principio diseñando a riesgo cero las instalaciones y los equipos para que no se conviertan en un peligro ni para los internos, ni tampoco puedan ser utilizados esos equipos por los internos para provocar un daño. Por ejemplo, las luminarias empotradas para que no puedan ser utilizadas a modo de ariete. Por ejemplo, los interruptores para que no puedan ser arrancados y puedan ser utilizados para provocar un incendio, poner un sistema de enchufado de las luminarias automático o un sistema de tal forma que solamente introduciendo el dedo en un dispositivo y solamente el dedo se pueda encender y apagar la luz. Por ejemplo, para evitar que puedan utilizar los menores, por ejemplo, los cuchillos o los tenedores, proporcionarles cuchillos o tenedores de plástico, que son equipos que entrañan un menor peligro que si fueran cuchillos o tenedores de metal. Fijémonos cómo en este ejemplo estamos utilizando tres de los principios esenciales: actuar sobre el peligro, diseñar a riesgo cero los equipos y las instalaciones para de esta forma intentar sustituir lo peligroso por aquello que entraña poco o ningún. Muchas veces en prevención de riesgos laborales hay que ser creativos y también tener claro que más vale invertir un poco más al principio en equipos e instalaciones diseñados para que tengan un riesgo cero que esperar a que el riesgo se materialice en un daño y a partir de ahí simplemente intentar corregir o minimizar los daños. El séptimo principio, planificar la prevención. No se puede actuar en prevención de riesgos laborales de una forma espontánea. Es necesario tener un plan de prevención donde integremos la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Octavo principio. Hay que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva, MPC, medidas de protección colectiva, a la individual, EPI, equipos de protección individual. E incluso diríamos más, antes que la protección colectiva y que la protección individual, hay que pensar en términos de prevención. Y por último,
esencial, hay que dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Formación, información, pero no cualquier formación o información, sino aquella ajustada a las características de peligros y riesgos concretos de su lugar de trabajo, porque si no, la formación e información que se le dará entrará por un oído y saldrá por el otro, pero no logrará que esa persona tenga una mejor cultura preventiva, una mejor cultura ante el peligro y ante los riesgos. Los factores que influyen en la siniestrabilidad en nuestras organizaciones pueden ser, por ejemplo, la baja formación profesional. Importante, el exceso de confianza en el puesto de trabajo, sobre todo en aquellos trabajadores que llevan mucho tiempo en un puesto de trabajo, que ya tienen una determinada edad, que han empezado trabajando en ese puesto de trabajo desde aprendiz y que no han tenido ningún tipo de rotación y siempre han estado haciendo lo mismo, de tal forma que al final han construido un trabajo acorde a sus capacidades y a sus discapacidades, acorde a cómo son ellos. Eso hace que tengan una confianza enorme en lo que hacen y no atiendan a las señales de peligro. Este tipo de trabajadores es un tipo de trabajadores en el que hay que incidir bastante porque tienen una gran tendencia a accidentarse debido a ese exceso de confianza. Otro factor que también influye en la siniestrabilidad es la insuficiente preparación en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el desconocimiento y falta de cumplimiento de la normativa. Hay que destacar también la carencia de planes de seguridad y, por último, algo esencial, la inexistencia de una cultura preventiva en la organización. La prevención se ve simplemente como un cumplimiento, esto es, como un mero cumplir las normas, pero sin ir más allá que ese mero cumplimiento. Cumplo, pero en realidad me miento a mí mismo como organización porque no hago lo que debería de hacer para que mis trabajadores estén más satisfechos o sean más productivos o eficientes en el trabajo. Esa falta de cultura preventiva da lugar a una dinámica de irresponsabilidad como modo socialmente aceptado de comportarse. Y este es el grave problema que muchas veces existe en nuestros centros de trabajo, y es que la falta de cultura preventiva hace que nadie se responsabilice de los riesgos y de los peligros en el trabajo. Una recomendación que os doy es justamente ese libro de Jared Diamond, El mundo hasta ayer. Es un libro antropológico, es un libro en el que trata de divulgar qué es lo que podemos aprender de las sociedades prehistóricas en nuestro siglo XXI. Y en ese libro se comenta como algo que podemos aprender de este tipo de sociedades es lo que el autor denomina la paranoia constructiva. Esto es, el pensamiento de que todo aquello que puede ocurrir, al final ocurrirá, aunque haya una mínima probabilidad de que ocurra. Y por eso es necesario estar siempre atento ante cualquier peligro, por muy mínimo que sea la probabilidad o riesgo de que ese riesgo se materialice en un daño, accidente o enfermedad. Cuando trabajamos en prevención de riesgos laborales, utilizamos una serie de técnicas con las que actuamos para disminuir esa siniestralidad. Esas técnicas son técnicas analíticas y técnicas operativas. Entre las técnicas analíticas tenemos la evaluación de riesgos laborales y entre las técnicas operativas tenemos todas aquellas técnicas que utilizamos para intentar minimizar o reducir tanto los riesgos como los posibles peligros. Una definición de evaluación de riesgos, luego nos centramos más en ella, es la evaluación de riesgos es análisis sistemático de todos los aspectos de la actividad laboral, esto es, la investigación de las condiciones de trabajo
para determinar los elementos que pueden causar lesiones o daños, esto es, para determinar las condiciones de trabajo más peligrosas. Analizar la posibilidad de eliminar esos peligros, esos factores de riesgo, y en caso de que no sea posible, buscar las medidas de prevención o en su defecto medidas de protección para controlar dichos riesgos y también para controlar los posibles daños. Por lo tanto, la evaluación de riesgos implica investigar los peligros para, a partir de ahí, tomar decisiones sobre los riesgos derivados de esos peligros. Respecto a las técnicas operativas, dos son las esenciales: la prevención y la protección. Las medidas de prevención se centran en el riesgo, eliminan o disminuyen el riesgo. Deben de ser las primeras medidas una vez evaluado el riesgo y determinado que no se puede controlar al 100%. Y luego tenemos las segundas medidas, las medidas de protección, que minimizan las consecuencias, los posibles daños, y que son las medidas a considerar si el riesgo no se puede prevenir. Pueden ser medidas de protección colectiva, MPC, o equipos de protección individual. Y luego existen una serie de medidas que podríamos considerar también de prevención, pero que a efectos didácticos las hemos desglosado y de las medidas de prevención. Por ejemplo, las medidas de normalización, todas aquellas medidas que regulan el comportamiento humano y lo hacen más seguro. Por ejemplo, las normas, los procedimientos, las instrucciones, los métodos de trabajo. Tenemos la tendencia a crear procedimientos o normas muy eficientes, pero que no son o permiten un trabajo más seguro. Las normas o procedimientos, además de eficientes, deben de permitir que el trabajo sea más seguro, más saludable, más satisfactorio. Las medidas de señalización, que indican, señalan, prohíben, pero tengamos en cuenta, el que indiquen, señalen y no prohíben, que hay riesgos o peligros, no implica que la persona decida no ponerse en contacto con ese riesgo o peligro. Por lo tanto, la señalización es importante, pero al final quien toma la decisión última de ser responsable o no es la persona. Naturalmente, las medidas de formación e información a los trabajadores, siempre ligadas a esa formación e información, a las características diversas y funcionales de la persona, en conocimientos, en experiencia, en capacidades, la investigación de accidentes y otras medidas que ya no son sobre las personas, como por ejemplo las inspecciones de seguridad y mantenimientos de equipos y trabajos, revisiones periódicas, etcétera, etcétera, que son medidas ligadas al mantenimiento de los equipos, pero que permiten justamente eliminar o disminuir el riesgo. Y muchas veces permiten también eliminar o hacer menos peligroso los peligros. ¿Dónde deberíamos de considerar cada una de las medidas? Teniendo en cuenta la escalera del riesgo y del peligro que os comentamos anteriormente, lógicamente las medidas de normalización y señalización deberían de ir enfocadas a la condición de trabajo peligrosa. Las medidas de formación e información ligadas a la persona, las medidas de prevención eliminan o disminuyen el riesgo y las últimas medidas, las medidas de protección que minimizan las consecuencias, minimizan el daño y en las que hay que considerar primero las medidas de protección colectiva y en último lugar los equipos de protección individual o extra. Esta transparencia, esta imagen es muy importante a la hora de poder adoptar una cultura, una lógica, una mentalidad verdaderamente preventiva. Vamos a poner un ejemplo de cómo actuar. Imaginémonos el puesto de trabajo de limpiador o limpiadora. Esta persona trabaja con agua. El agua para ella se puede convertir en un peligro, puesto que derivado del agua, esa persona puede tener riesgo de caerse y a partir de ahí las consecuencias o el daño, se rompe una cadera, un AT, un accidente de trabajo. ¿Cómo actuar para romper esta cadena
del peligro del riesgo. Por ejemplo, mediante medidas de prevención que eliminen o disminuyan el riesgo o incluso eliminen o disminuyan el peligro, por ejemplo, un suelo antideslizante, una medida de diseño de instalaciones a riesgo cero. Y si a pesar de eso no hemos conseguido que del riesgo se pueda derivar un daño, un accidente de trabajo, tendríamos que pensar en medidas de protección que minimicen el daño, como puede ser, por ejemplo, unas botas antideslizantes. Y pensemos en otro ejemplo. En el trabajo en hospital, el peligro son esos agentes biológicos infecciosos que pueden dar lugar a un riesgo de enfermedad y como consecuencia la persona puede tener una enfermedad profesional, ya sea una hepatitis o ya sea una tuberculosis derivada del contacto con los enfermos. ¿Cómo actuar para romper esta escalera del peligro-riesgo? Por ejemplo, mediante medidas que eliminen o disminuyan el riesgo, como puede ser la desinsectación o desinfección. Y si a pesar de ello hay posibilidad de que el riesgo derive en un daño, una enfermedad profesional, podemos utilizar, por ejemplo, medidas de protección que minimicen el daño, como puede ser un equipo de protección individual. 4 ideas respecto a las medidas de protección colectiva. Son equipos que protegen simultáneamente a más de una persona. Por lo tanto, son equipos que protegen un espacio donde se pueden colocar las personas, donde pueden estar las personas y saben que ese espacio, esas personas van a estar seguras. Una medida de protección colectiva protegen a todos los trabajadores que desarrollan su actividad en la zona de influencia de esa medida de protección colectiva. Pueden ser barandillas, podemos hablar también del doble aislamiento, puesta a tierra, diferencial, los resguardos, los dispositivos de protección, etc. ¿Y un equipo de protección individual? Pues es un equipo que solo protege si es llevado por la persona y solo protege a la persona que lo lleva. Por eso, siempre se dice que antes que un EPI hay que considerar una medida de protección colectiva, MPC, porque tiene un mayor ámbito de seguridad, de protección, la medida de protección colectiva, que el equipo de protección individual. Respecto a los EPIs, es importante tener en cuenta que los trabajadores tienen una serie de obligaciones: utilizar y cuidar correctamente esos EPIs, guardar el equipo de protección individual después de su utilización y, naturalmente, informar de defectos, anomalías o daños. Porque no lo olvidemos, los equipos de protección individual son equipos propiedad de la empresa y, por lo tanto, el trabajador tiene obligación de saber y deber utilizar. Respecto a la señalización, en España contamos con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, INSHT.es, ahora también denominado de salud laboral, y en él os podéis descargar una guía técnica de señalización donde se indica los diversos tipos de señales de seguridad y su forma. Es importante tenerlo en cuenta en nuestras empresas y, naturalmente, informar de los distintos tipos de señales de seguridad, ya sean de advertencia, prohibición, obligación, lucha contra incendios o salvamento o socorro, a nuestros trabajadores. Es importante informarles de ello. Pero tengamos siempre en cuenta que quien toma la última decisión respecto a seguir la recomendación indicada por esa señal de seguridad es el trabajador. Respecto a las señales de advertencia, simplemente este es un ejemplo de algunas de ellas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las señales de advertencia, además de la señal, viene por la parte de abajo un indicativo o etiqueta que concreta el tipo de señal. Y, como hemos dicho, en esa guía técnica de señalización del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España, INSHT.es, tenéis más información. Respecto al marco legal de la prevención, 4 cuestiones importantes, puesto que en otros países, naturalmente, la legislación es diferente, pero al menos en España, la norma básica es la Ley 31/1995,
reformada luego en el año 2003 con la Ley 54, y luego el Real Decreto 39 del año 1997, que es el que aprueba el reglamento que regula los servicios de prevención propios y ajenos en España. El resto de normas no es importante, simplemente las podéis ver a continuación. La ley del año 95 es una ley preventiva y en esta ley además también están indicados los principios de la acción preventiva, además de fomentar la consulta, participación e información. Y para terminar, respecto al marco normativo, hay que tener en cuenta que esta ley tuvo que ser reformada en el año 2003 porque había una deficiente incorporación del modelo de prevención en las empresas. La prevención no se había conseguido integrar a modo de sistema junto con el resto de sistemas de gestión de la organización, ya sea el de calidad, ya sea el de gestión medioambiental o los de recursos humanos, además de que no se adecuaba correctamente a las nuevas formas de organización del trabajo, como pueden ser las subcontratas o las formas de organización del trabajo ligadas a los sectores extremadamente flexibles, como puede ser el de la construcción. En España también es importante tener en cuenta que en la propia página web del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, insht.es, tenéis toda la normativa y además la normativa nacional, europea, de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, guías técnicas, etcétera, etcétera, clasificada por áreas temáticas. A esta página, muy buena, remitimos para que tengáis más información. Respecto a la prevención hay que tener en cuenta que existen tres tipos de protagonistas: el empresario, los trabajadores, los técnicos de prevención, cada uno de ellos con responsabilidades diferentes. El empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Los trabajadores, velar porque por su acción o por su omisión nadie sufra daño, empezando por ellos mismos. Y los técnicos de prevención, que deben de realizar actividades preventivas para garantizar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, pero que al mismo tiempo deben de asesorar y asistir al empresario, trabajadores y sus representantes como si fueran consultores expertos en materia de prevención. El empresario tiene obligaciones respecto a la organización de la prevención, respecto a las condiciones de trabajo y respecto a los trabajadores. En la ley española está indicada en ese artículo, el 14.3, al que remitimos. Simplemente tener en cuenta que respecto a la organización de la prevención, el empresario debe de realizar la evaluación de riesgos, él o debe de subcontratarla o derivarla a su servicio de prevención propio, debe de realizar controles periódicos de salud y naturalmente poner a disposición de la autoridad la documentación más importante. Hay obligaciones relacionadas con las condiciones de trabajo. En este caso, alguna de ellas es proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados, EPI, y obligaciones respecto a los trabajadores. Por ejemplo, informarles de los posibles riesgos que puedan tener en su puesto de trabajo o en su lugar de trabajo, permitir la consulta y colaboración, dar información y formación y garantizar los reconocimientos médicos siempre en función, y esto es importante, de los riesgos de su trabajo. La información y la formación teórica y práctica se pueden hacer también mediante los repositorios digitales, como puede ser la intranet de la empresa. Tenéis en esta transparencia un ejemplo real de información en la intranet de recursos humanos de una empresa de ingeniería referida a prevención de riesgos. Y tenemos que hablar tanto de los derechos del trabajador en salud laboral como de sus obligaciones. Así, tienen los trabajadores derecho a equipos de trabajo, a información, consulta y participación, a formación, a que existan medidas de emergencia en su empresa, un plan de autoprotección, un plan de emergencia, plan de evacuación y naturalmente a que se realicen periódicamente simulacros, derecho a interrumpir su actividad en caso de riesgo para su salud y derecho a que se vigile su salud, por ejemplo, mediante reconocimientos médicos.
Los números corresponden a artículos de la Ley Española de Prevención de Riesgos Laborales 31/1990. Pero el trabajador también tiene una serie de obligaciones que es necesario recordar. Estas obligaciones también están en esa misma ley. Tiene obligación de velar por su propia seguridad y salud, usar adecuadamente máquinas, aparatos y herramientas, usar correctamente los medios y equipos de protección, ya sean medidas de protección colectiva, ya sean equipos de protección individual. Tiene obligación de no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes. Por cierto, esta es una tendencia que tienen muchas personas que llevan mucho tiempo trabajando en la organización y que tienen un exceso de confianza en su trabajo, el poner fuera de funcionamiento esos dispositivos de seguridad existentes. Y otra serie de obligaciones: informar a cualquier situación que entrañe riesgos para la seguridad y la salud, contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente en materia de prevención, cooperar, sí, cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de trabajo seguras, por ejemplo, mediante sus órganos de representación, y cumplir las instrucciones adecuadas sobre riesgos y el incumplimiento de las obligaciones empresariales y el incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores tiene consecuencias. En esta transparencia tenéis las consecuencias en el ejemplo español. Por ejemplo, consecuencias o responsabilidades administrativas, pero también penales y civiles, que pueden dar lugar a sanciones desde 300 hasta 601.000 euros. Y también hay consecuencias para los trabajadores en caso de incumplimiento de sus obligaciones. No solamente consecuencias administrativas, penales o civiles, sino también consecuencias a nivel laboral. Por ejemplo, consecuencias que pueden dar lugar a despidos de tipo objetivo o despidos disciplinarios. En esta transparencia simplemente se indica una presentación que podéis descargaros de internet sobre seguridad en el trabajo y responsabilidad empresarial de uno de los principales bufetes españoles, en este caso el bufete Quatre Casas, bufete de Cataluña. ¿Y qué se hace en prevención de riesgos laborales? Fundamentalmente lo que se hace es hacer y documentar la política y el plan de prevención, las evaluaciones de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la investigación de accidentes, pero también se realiza y documenta la memoria del servicio de prevención, las auditorías obligatorias o voluntarias, y también se hace en otra serie de actividades, por ejemplo, relaciones con representantes sindicales, formación e información a los trabajadores, asesoría y consultoría a la dirección de la empresa y recursos humanos, y naturalmente actualización y mantenimiento de los sistemas de información, por ejemplo, la intranet de prevención de riesgos laborales de la empresa, y autoformación y revisión periódica de legislación. El deber de vigilancia del empresario se concreta en la obligación de realizar y documentar el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, además de realizar investigación de accidentes. Esto es únicamente aplicable al caso español, y es que las empresas de hasta 50 trabajadores tienen la posibilidad desde el año 2010 de reflejar en un único documento su plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Con lo cual no es necesario realizar unos grandes y extensos documentos, sino documentos que permitan verdaderamente explicar cómo trabaja en prevención de riesgos laborales esa organización, por medio de un documento de extensión reducida y de fácil comprensión. Del plan de prevención, simplemente indicar que informa de cómo nos organizamos en materia de prevención y fomento de la salud laboral en nuestra organización, indicando cuál es la estructura organizativa, las principales responsabilidades, funciones, listados de prácticas, procedimientos, procesos
y recursos para realizar la acción preventiva. Es un documento descriptivo e informativo. Un ejemplo de plan de prevención es el que tenéis en esta imagen y os recomiendo luego con más tranquilidad lo podáis ver. Y ahora nos vamos a centrar en una de las principales actividades que se realizan en prevención de riesgos laborales, cuál es la evaluación de riesgos. Tenemos que evaluar los riesgos al principio de la actividad y también deben de evaluarse los riesgos cuando cambien las condiciones de trabajo, se cree un nuevo puesto de trabajo o como consecuencia de una investigación de accidentes hayamos llegado a la conclusión de que una evaluación de riesgos se ha realizado mal porque no se ha tenido en cuenta un riesgo que luego ha desembocado en un accidente o en una enfermedad. Con lo cual, la evaluación de riesgos laborales es un proceso continuo en el tiempo. ¿Cómo se realiza una evaluación de riesgos? Una evaluación de riesgos es un proceso científico en el que es necesario identificar las situaciones peligrosas, a partir de ahí determinar los riesgos ligados a esas situaciones peligrosas y, en último lugar, estimar o valorar los riesgos en función de 3 tipos de variables: probabilidad de ocurrencia, exposición del trabajador a ese riesgo y posibles consecuencias de que ese riesgo se materialice en un daño para el trabajador. Si la probabilidad de ocurrencia es elevada, si la exposición del trabajador a ese riesgo ocupa gran parte de su jornada laboral, y si las consecuencias de materializarse ese riesgo en forma de daño son también elevadas, tenemos que estimar ese riesgo como muy grave o grave y a partir de ahí realizar o determinar medidas preventivas. Pero si ese riesgo nunca ocurre, si el trabajador nunca está expuesto a ese riesgo o si las consecuencias son mínimas, tendremos que estimar o valorar ese riesgo como mínimo, muy leve en este caso, y por lo tanto no merecerá la pena invertir recursos en ese riesgo, sino centrarnos en aquellos cuya estimación de riesgo es más grave. Esto es muy importante porque es una herramienta esencial a la hora de tomar decisiones en prevención de riesgos laborales. Un ejemplo de evaluación de riesgos es el que tenéis en esta imagen, en este caso de técnico de oficina, en el que se han identificado los riesgos y se ha llegado a la conclusión de que el riesgo esencial es un riesgo de fatiga visual. A partir de ahí se determina que se va a dar la información al trabajador en este tipo de riesgo o se va a diseñar las condiciones de trabajo para que el riesgo sea mínimo. Otro ejemplo, en este caso de un administrativo, en el que vemos que tanto los sobreesfuerzos por posturas inadecuadas como la fatiga visual tienen una estimación de riesgo moderadamente alta. La formación, la información, el diseño de las condiciones de trabajo se centrará justamente en estos dos riesgos. Como consecuencia de ello, tenéis aquí un ejemplo de ficha referido al riesgo de fatiga visual, ficha que se puede dar al trabajador y que se utilizará como guía en la formación e información al mismo. Además, lógicamente, de las medidas de diseño de instalaciones o de equipos cuya responsabilidad completa es de la organización. Y otro ejemplo de riesgo, de ficha de riesgo, utilizada a efectos de formación e información al trabajador, puede ser la que os presentamos ahora mismo en pantalla. Una vez evaluados los riesgos, nos centramos en aquellos con una mayor estimación de gravedad y determinamos las actividades preventivas a realizar, ya sean actividades de prevención o protección, ya sean también actividades de señalización, de diseño, de normalización y procedimentación, de revisión y control de equipos e instalaciones, etcétera, etcétera. Y en esas actividades preventivas se intentarán eliminar, sustituir o controlar los posibles
condiciones peligrosas que hayan dado lugar a que ese riesgo sea considerado como más grave. En la planificación de la actividad preventiva es importante incluir el plan de autoprotección o el plan de emergencia. Un ejemplo de índice de ese plan de autoprotección o de emergencia es el que tenéis en la pantalla. Y por último, la investigación de accidentes es esencial realizarla, puesto que a partir de ahí podremos determinar si los riesgos han sido correctamente estimados o valorados y por lo tanto es necesario cambiar la evaluación de riesgos y también introducir nuevas medidas preventivas o correctivas a futuro. Otros documentos que también se realizan o lo realiza el prevencionista son los referidos, en este caso, a los registros, formularios, etc. Por último, el prevencionista tiene la obligación de realizar auditorías, en el caso de España cada 5 años, pero también tiene la posibilidad voluntaria de realizar auditorías siguiendo estándares aceptados internacionalmente, como por ejemplo el estándar OSAS 18001, que, muy importante, desde septiembre-octubre de 2015 ha migrado a una nueva norma ISO, cual es la ISO 45001. Estas auditorías OSAS o ISO 45001 nos permiten mejorar y crear nuestro sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y poder obtener una certificación para demostrar a nuestros clientes y proveedores de que gestionamos siguiendo estos estándares la prevención de riesgos laborales. La memoria es también otra actividad que hay que realizar en prevención de riesgos laborales, ya sea la memoria de nuestro servicio de prevención propio o ya sea la memoria de las actividades subcontratadas a un servicio de prevención. Y para terminar, en esta introducción a la prevención de riesgos laborales, vamos a hablar de cómo está organizada la prevención y vamos a poner también como ejemplo el caso español, simplemente como mero ejemplo. Hay que tener en cuenta que la prevención está organizada en servicios de prevención ajenos o servicios de prevención propios. La prevención en empresas de menos de 10 trabajadores se permite que la lleve a cabo el empresario, siempre y cuando ese empresario desarrolle su actividad habitualmente en el centro de trabajo, ese empresario tenga formación en prevención de riesgos laborales y ese empresario realice una actividad que no esté incluida en el anexo 1 de ese decreto, el 39/1997, esto es, sea una actividad no peligrosa. Sin embargo, si no se cumplen algunas de estas 4 condiciones, entonces el trabajador puede designar a trabajadores de su empresa para que por él asuman el riesgo, esto es, por él gestionen la prevención de riesgos laborales. Salvo cuando obligatoriamente tenga que recurrir por ley a crear un servicio de prevención propio, SPP, o tenga que recurrir a subcontratar parte de la actividad a un servicio de prevención ajeno, SPA. ¿Cuándo el empresario tiene obligación de crear un servicio de prevención propio? ¿Cuando su empresa tiene más de 500 trabajadores? ¿O es una empresa con actividad peligrosa que sobrepasa la cifra de 250 trabajadores o así lo decide la autoridad laboral? En este caso, el empresario tiene obligación de crear ese servicio propio de prevención y al menos gestionar 2 de las 4 especialidades de prevención de riesgos laborales, ya sean seguridad en el trabajo, ya sea higiene industrial, ya sea ergonomía y psicosociología o ya sea medicina. Y con independencia de que la empresa cree un servicio propio de prevención, la empresa siempre tiene posibilidad de subcontratar la gestión de la prevención de riesgos laborales o la gestión de alguna de esas 4 especialidades a un servicio ajeno de prevención, un SPA, un servicio gestionado, por ejemplo,
por una sociedad de prevención o una. Respecto a los servicios propios de prevención, es necesario, como hemos dicho, que ese servicio de prevención cuente con al menos con 2 de las 4 especialidades preventivas existentes. Es necesario que el servicio de prevención esté dotado de instalaciones y medios necesarios. Es necesario que los trabajadores de la organización que están contratados para desempeñar las funciones en el servicio de prevención propio se dediquen únicamente a esas actividades preventivas, y es necesario que ese servicio de prevención propio cree una memoria de lo realizado en el año precedente y realice una programación anual de lo que quiere realizar en materia de prevención en el año posterior. Para ir terminando, más allá del servicio de prevención ajeno, tenemos que hablar de la participación de los trabajadores, ya sea en forma de comité de salud o de delegados de prevención. Y también vamos a poner como ejemplo el caso español. En España, la participación de los trabajadores se organiza a través de un comité paritario de seguridad y salud, conformado por un número igual de representantes sindicales y de representantes de la organización. Es necesario que este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se constituya en aquellas empresas con más de 50 trabajadores, esto es, en aquellas empresas en las que exista un comité de empresa, por la sencilla razón de que estará formado ese Comité de Seguridad y Salud desde el punto de vista sindical por miembros de ese comité de empresa. El Comité de Salud y Seguridad, con características de consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Por lo tanto, es un comité consultivo más que ejecutivo. Y como órgano propiamente de representación sindical, tenemos la figura de los delegados de prevención, que son representantes de trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Y estos delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal en función del número de trabajadores de esa organización. Algunas de sus competencias de los delegados de prevención son las que aparecen en pantalla, fundamentalmente promover y fomentar la cooperación con los trabajadores y ejercer labor de vigilancia y control en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos. Para terminar, recordaros lo que hemos estado viendo a lo largo de esta hora. Nos hemos centrado en definir la prevención de riesgos laborales y sus principales especialidades. Hemos definido conceptos esenciales como son el de peligro, riesgo, daño, y dentro de daño, accidente de trabajo, enfermedad profesional e incidente o accidente no blanco. Hemos puesto énfasis también en la escalera del riesgo o del peligro. Hemos indicado los principios de la actuación preventiva y dentro de ellos nos hemos centrado en los principios de diseño a riesgo cero y de eliminación y sustitución del peligro. Hemos hablado de algunas de las técnicas ante la siniestrabilidad, ya sea la prevención, ya sea la protección, tanto medidas de protección colectiva o equipos de protección individual, y otra serie de técnicas como la señalización, la normalización, la investigación de accidentes, el mantenimiento de equipos. En el marco normativo hemos hablado acerca de la Ley 31/1995, que es la ley guía de la prevención en España. Hemos descrito algunas de las principales obligaciones y derechos en materia de prevención del empresario y trabajador. Hemos hablado acerca de la planificación de la actividad preventiva y sobre todo de la evaluación o estimación de riesgos, centrándonos en esa regla de que un riesgo se debe de estimar en función de la exposición de la persona al mismo,
en función de la probabilidad de ocurrencia, en función de las consecuencias que se derivan de que ese riesgo se materialice en forma de daño. Hemos hablado de cómo se organiza la prevención en la organización y sobre todo los requisitos legales para que se tenga que crear un servicio de prevención propio, un SPPP, y por último, dos notas acerca de las formas de participación de los trabajadores en materia de prevención en España, el Comité de Salud y los delegados de prevención. En futuras Muy bien, pues sesiones muchas gracias, Fernando Rubén. Cerramos la sala acerca de la prevención y entonces y hasta el próximo día. Un saludo para todos. de prevención de riesgos laborales y fomento de